Bueno, pues buenos días a todos. De antemano, muchísimas gracias por atender la invitación al seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIBNOR. Y este día vamos a tener la presentación por parte del doctor René Funes Rodríguez, quien es profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, que todos lo conocemos como CICIMAR, del Instituto Politécnico Nacional. El doctor nos va a presentar el seminario que lleva por título Revisión de los programas de monitoreo oceanográfico enfocados a la investigación pesquera en el Pacífico mexicano. Como es costumbre, me voy a permitir leer la reseña del doctor para que puedan ustedes ubicarlo. Y posterior a ello, pues vamos a tener su presentación. Ya saben la dinámica, la mayoría de ustedes, y quien no, la voy a mencionar rápidamente, es que después de la presentación del doctor vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y les pediría que para poder llevar un orden lo hagamos mediante el chat o levantando la manita en la aplicación para poder llevar el orden adecuadamente. Muy bien, pues René Funes Rodríguez es doctor en biología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la oceanografía biológica y ecología del ictioplancton, cuyos principales temas de interés que aborda van enfocados a la reproducción, desarrollo, taxonomía y ecología del plancton y su aplicación en las pesquerías. Cuenta con 36 publicaciones ICI y la impartición de asignaturas de ecología del ictoplancton y dinámica de ecosistemas marinos a nivel posgrado. Tiene además 44 participaciones en proyectos de investigación y la dirección de 11 tesis. Sin más, le voy a ceder la palabra al doctor para poder comenzar con el seminario. Doctor, adelante, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya partiendo con la charla, pues vamos a empezar. Eh, Déjenme ver que cambie porque como que hay un retraso. No me deja cambiar. Ahí está. Bueno, vamos a hacer esta plática una especie de narrativa de cómo fueron los aspectos históricos que dieron origen a las investigaciones que tenemos en el lado del noroeste del Pacífico mexicano. Y pues abordaremos algunos temas relacionados con el reclutamiento pesquero y cómo estos grupos se consolidaron en el tiempo para hacer un trabajo y un monitoreo conjunto. La investigación comienza pues desde hace muchos años por el programa CalCOFI. Posteriormente, que deja de trabajar en estas aguas mexicanas, pues empiezan instituciones como el Instituto Nacional de la Pesca, CICIMAR y MECOCAL a través de CICESE, y utilizan pues diferentes embarcaciones, ya sea propias o de colaboración, como fue aquellas que se utilizaron en algún tiempo con la Armada de México. Todo esto inicia ahí alrededor de los años 40, cuando ocurrió un colapso en la pesquería de la sardina del Pacífico, que como todos ustedes o la mayoría deben conocer, se trata de una pesquería trinacional, porque tiene interés de tres países como es Canadá, México y Estados Unidos. Este problema que ocurrió más o menos a finales de los principios de los 40 es algo que pues llamó mucho la atención y sobre esto se empezaron a conducir una serie de interrogaciones de qué había ocurrido, ¿no? La mayoría pues apuntaba que era la sobrepesca, pero también hubo un componente en aquella época que lo relacionaba mucho con cambios ambientales. Desde ese entonces pues se postulan diferentes hipótesis, ¿no? Que se trata de que eran distintas poblaciones, al menos así lo estaban considerando, que eran genéticamente distintas y que pues cada una de ellas favorecía en cierta medida el área donde podrían estar proliferando o no. También existió otra hipótesis que hablaba de la expansión y la contracción, que era pues simplemente
Si un ambiente favorecido, pues se expandía el recurso o se contraía. Todo esto pues incluía, como todos sabemos, las migraciones, los movimientos migratorios, y por otro lado también se determinó en aquellos primeras campañas oceanográficas que existían dos importantes centros de desove. Y uno de ellos justamente lo teníamos aquí en Punta Eugenio. Y otro, pues el que tienen en el área sur de California. Esto pues trajo pues la necesidad de que en ciertos momentos la sardina, cuando no era muy abundante, encontraba como un área de refugio el área más sureña de la corriente de California. Estos programas, como les comentaba, pues inician allá por el programa propiamente Calcofi inicia en el 51 y se realizaban a través de una extensiva área de cobertura con muestreos mensuales, un esfuerzo sobrehumano, tratar de monitorear 10 años esta área, amplia área, incluso también había cruceros realizados al interior del Golfo de California. La red de Calcofi deja de trabajar pues allá por los años de los 80, a mediados de los 80, e inicia Sicimar con un monitoreo. Muchas veces, pues como saben, pues no se tienen embarcaciones y teníamos la necesidad de recurrir a embarcaciones de oportunidad. Seguido se integra el programa de IMECOCAL, que como les digo era conducido por el CICESE, y ellos encaminan una investigación con muestreos estacionales en esta área y se logró pues levantar una gran cantidad de datos oceanográficos y biológicos de esta zona. Igualmente, pues Isimar ha trabajado intensivamente en el interior del Golfo de California de los 80 más o menos este tiempo, y tenemos un área que está siendo pues seguida con cierta continuidad muestreada, que pues no hemos perdido la recolección de información de Bahía Magdalena. Y como les comento, recientemente el INAPESCA, a través del barco que tienen, se llama Carranza Fraser, está haciendo estudios de prospección, también de acústica, levantamiento hidrográfico y muestreos de plancton en toda la costa del Pacífico mexicano, incluyendo el Golfo de California. Como a manera de línea de tiempo, pues quisiera yo nada más mostrar aquí algunos eventos de importancia que dan inicio pues todos estos sucesos y cruceros que se han empezado inician pues allá a principios de los años del 1914, inicia el estudio de la pesquería en California. Posteriormente arranca los cruceros Calcofi en el 51, aunque aquí había otros cruceros que no tenían la continuidad, se ven interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, etc. Aquí ocurre el colapso de la pesquería. Luego aquí empieza a cobrar importancia otro recurso que es la anchoveta. Aquí en estos años el INAPESCA comienza a hacer estudios de evaluación a través del método de producción de huevos. Sicimar inicia su fundación, empiezan las campañas de muestreo del Sicimar, hay cruceros dentro del Golfo, reduce Calcofi el área de muestreo, ya solamente a la parte centro y sur de California. Y bueno, diferentes eventos en los que hay involucrados algunas otras instituciones donde se han creado grupos recientemente de colaboradores, como es en Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, y pues se continúa con el monitoreo que pues no se ha suspendido en ciertas áreas clave. Todo esto pues tiene una consecuencia y tiene un porqué de por qué el esfuerzo es mayor o menor en distintas áreas del planeta. Y mucho tiene que ver esto con
el interés o la economía de muchos países. Si ustedes ven aquí en estos recuadros que pongo, coinciden pues con las áreas de sistemas de bordes orientales, ¿verdad? Pero la intensidad en la que se realizan los muestreos en estas áreas pues ha sido notablemente diferente o mucho mayor que en otras áreas que probablemente tengan que ver con el interés o la economía de los países, porque no todos tienen pues un personal, una dedicación, equipos suficientes para realizar estos monitoreos. Entonces esto pues de alguna manera afecta al conocimiento y si lo ponemos en términos de descripción, por ejemplo, que es lo que yo hago de especies a nivel larval, pues las zonas menos conocidas, donde hay todavía un gran tamaño de individuos que no se sabe qué son, pues corresponden a áreas que pues no hay suficientes monitoreos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta zona donde tenemos especies del Pacífico tropical oriental, también hay una muy grande falta de información de la descripción de los organismos. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos saber o conocer el individuo con que estamos trabajando, ¿no? Y esto pues tiene que ver con las evaluaciones. Entonces, como conclusión aquí, pues podemos decir que planificar, pues es una manera interesante de solucionar problemas relacionados con el suministro de beneficios que, pues, para las comunidades son económicos, sociales o culturales. Sin embargo, hay brechas que, pues, son relacionadas con las métricas e incluso las interrelaciones entre la ecología y las sociales, porque en este caso pues hay desinterés o hay cierto interés de alguna sociedad para el analizar aspectos de un área, ya sea porque se les cayó la pesquería o porque, pues, el ejemplo más conocido es el del tiburón ballena ahorita recientemente, que pues el avistamiento disminuye y eso pues les preocupó a la gente que se dedica a participar en este tipo de avistamientos porque pues, se les cae obviamente la economía. Y pues esta es una necesidad de priorizar pues estos aspectos del medio ambiente con la economía en la medida de que todos se alineen y pues se sumen esfuerzos con el objeto de poder limitar esta brecha que puede ser debido precisamente a que se hace un monitoreo pero no es tan regular como se esperaría. O sea, pasa muchos años para que se vuelva a presentar el problema y tener que empezar otra vez a muestrear para ver qué está ocurriendo. Pero obviamente, como muchos de ustedes han de haber trabajado con bases de datos, pues una base de datos entre más completa y más amplia en tiempo y espacio, pues te permite ver con mayor facilidad qué es lo que está ocurriendo. Porque ahí ya tienes una información que pues puede ser de diferentes causas, ¿no? No solamente porque cambió el clima, ¿no? Sino también ciertos aspectos de trofodinámica, como puede ser relaciones interespecíficas, depredación, alimentación, eh, pues en cierta forma todo lo que incluye el ecosistema. Nada más para ponerlos en contexto, quiero nada más ubicarlos en el sentido de que para los pesqueros, pues el reclutamiento se refiere básicamente cuando un pez crece lo suficientemente grande, ya sea en tamaño o edad, y es vulnerable a la pesquería. Este, este, este es un lado que se conoce como el reclutamiento pesquero, ¿verdad? Y pues ahí intervienen aspectos tanto de su captura como del crecimiento como de la migración, que a la vez pues los pudiera ser más susceptibles de una pesquería. Incluso las reproducciones también son susceptibles de una pesquería porque se reúnen y eso pues podría también desprender ahí un cierto grado de de aprovechamiento. Por otro lado, desde el punto de vista biológico, aquí se refieren básicamente a los que, desde el punto de vista biológico, son los peces que sobreviven a una etapa determinada.
Y aquí pues la preocupación está desde los que son desovados, la condición del huevo, la condición de la larva, la condición del juvenil y obviamente el número total de larvas o juveniles que posteriormente se irán a contribuir al reclutamiento pesquero. Por otro lado, quiero acordarles, o a los que no lo sepan, que pues una persona que fue Johann Hjort allá pues por 1800 y tantos, a finales del siglo, fue requerido por las autoridades noruegas para tratar de explicar por qué era la variabilidad del bacalao. Y pues no entendían por qué de repente había fluctuaciones, que había poco o había demasiado. Entonces el gobierno pues le propone que se ubique y que pues trate de entender a qué se refería esta variabilidad, ¿no? Entonces él postula dos generalizaciones que hasta la fecha se han mantenido y pues ya llevamos más de 100 años de que esta hipótesis se postula. Y él comentaba que una cosa era la disponibilidad del alimento, ¿no? Porque las larvas cuando recién eh, eclosionan, perdón, eclosiona el huevo, ahí la larva pues tiende a ser un poquito más vulnerable si no encuentra el alimento y debe ser de calidad, cantidad y tamaño que lo pueda comer, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera le conoce como el periodo crítico porque hay una alta mortalidad. De un total de larvas pues hay muchas pérdidas en lo que encuentra este periodo crítico y ya sea que la mortalidad sea muy grande y ocurra esto, que hay mucho más pérdidas, casi del 99% de los que son desovados, o bien que pues puedan encontrar el alimento suficiente como para poder sobrevivir. Entonces aquí también interviene otro aspecto que es la influencia del transporte, porque las larvas, los primeros estadios, pueden ser llevados a áreas donde pues escasea el alimento, ¿no? Aunque no todo es así, más bien hay otras hipótesis que apuntan a la retención, que es más importante que la dispersión. Y hay mecanismos que las mismas larvas tienen para sustentar estas pérdidas. Otro aspecto que pues, se ha considerado que es muy importante es la depredación. En este caso, pues los más vulnerables son los más pequeños, porque aquí pues o sufren de hambre o sufren de depredadores del plancton, ¿no? Y posteriormente, cuando ya son juveniles, pues sí, sigue habiendo depredación, tal vez por otros depredadores, pero digamos que las pérdidas pues tienden a ser eh, equilibradas, ya no tienden a ser tan grandes como lo pudieran haber sido en etapas iniciales. Sin embargo, pues entre los logros que se han visto hasta el momento y que pues son hipótesis y estudios que se han realizado en conjunto, reconocen que la dinámica y los procesos generan la variabilidad, los procesos ambientales, los procesos hidrodinámicos, a eso me refiero, generan esta variabilidad y pues estos estudios han ido más allá de entender y predecir el reclutamiento. Aquí lo que interesa es ver qué tipo de mecanismos operan en diferentes escalas espaciotemporales y no nada más en los adultos, sino que también incluyen todas las etapas de la vida de los peces. Y pues estos pues son más bien de tipo fisiológico o de tipo ecológico. Para entender un poquito esto, pues mucho de la importancia es qué tanto la madre influye en la asignación de, para tener una mayor calidad de los huevecillos, o bien es como un transporte de asignación o reasignación. Sabemos que el ambiente pues condiciona la disponibilidad, ¿verdad?, del alimento. Aquí pues obviamente es la ingesta, esto va hacia metabolismo, esta energía base que se tiene de este proceso, la hembra lo asigna o lo reasigna, ya sea para formación de gametos o almacenamiento o crecimiento. Entonces, aquí esta parte es interesante por la producción de huevos, en donde se ha visto que, pues además, pues son diferentes los factores que intervienen en estas etapas y
Por ejemplo, aquí es un diagrama que propuso Hilt. Él considera que esta es la biomasa inicial, ¿no? La cohorte propiamente va declinando hasta llegar a un momento en el que se hace igual la mortalidad al crecimiento. Esto pues es obviamente de forma natural porque o no encuentran alimento o es casi como una regla de que mucho de lo que se produce de huevecillos, al no haber un cuidado paterno, al ser dependientes de la variabilidad ambiental, pues hay muchas pérdidas. Y son pérdidas en biomasa. Aquí la mortalidad es mayor al crecimiento que propiamente sería cuando pasa esta etapa. Y aquí ya los que empiezan a contribuir, cuando esta larva logra pasar la talla de transición hacia juvenil, empieza, aunque son menos en número, pero aquí ya empieza a ganar biomasa, empieza a contribuir y entonces ya aquí se nos vuelve positiva el crecimiento y deja de existir tanta mortalidad. Esto es como se compensaría de alguna manera toda la biomasa que se pierde, la biomasa inicial, contra la que se va ganando con los supervivientes. Por otro lado, tenemos que esta influencia materna, entre más grandes sean los huevecillos, la hembra está aportando una mejor calidad al huevecillo y este huevecillo al momento de la eclosión pues da origen a una larva que puede durar más tiempo en el plancton hasta encontrar el alimento que le es necesario para sobrevivir y seguir creciendo. Es una etapa, como les digo, muy crítica porque en este momento es donde muchas especies que nacen tienen la necesidad de desarrollar la visión y la mandíbula para poder digerir o capturar o encontrar una presa. Entonces es una etapa muy vulnerable porque le llaman el periodo crítico en el que puede ser susceptible de una alta mortalidad, que de hecho lo es, ¿no? Entonces aquí lo que explica esta gráfica es que entre más grande sea el diámetro del huevo, iremos a tener una mayor talla de eclosión, pues, por supuesto de una larva de mayor tamaño. Por otro lado, se sabe también que hay, dependiendo de la talla de la hembra, vamos a tener tallas, en tallas pequeñas de hembras, vamos a tener una madurez precoz. Incluso en tallas más grandes también podríamos tener, pero una madurez que puede ser mayor en cuanto a tamaño del huevo, pero también que es proporcional a la longitud máxima que alcance esta especie. Entonces, estas diferencias de longitud contra la primera reproducción tienen mucho que ver también, no solamente con la temperatura del alimento, sino con el tamaño de la especie. Y me refiero, por ejemplo, a la merluza. La merluza del Pacífico, pues el que es conocido como el bacalao, eh, madura de forma precoz en Baja California, porque a los 30 centímetros y apenas con unos meses de vida, alcanza tallas pequeñas, pero alcanza la madurez al año, perdón, a los 3 meses. Y la otra, su contraparte, que es la misma especie de California, puede llegar a medir 1 metro y su madurez apenas es alcanzada al año de vida. O sea, como que hay un retraso en este aspecto porque esa asignación de la energía lo está mandando a crecimiento y no así con nuestra merluza que le llaman incluso enana. Entre los logros también se ha encontrado que hay una relación muy, muy estrecha entre los anillos de crecimiento, que esto pues lo podemos ver a través de escamas, otolitos, espinas. Este es un aspecto importante porque nos da una idea del crecimiento también somático y sabemos con ello qué edad tiene este individuo. Por ejemplo, este es un otolito de larva, que por supuesto cuesta mucho más trabajo extraerlo que la de un adulto, pero es más fácil observarlo sin tener que hacer tanta limpieza.
ni pulidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice un otolito? Pues nos dice si es de la misma edad o son dos grupos de larvas de distinto tamaño, cuál es el individuo que crece más rápido, en qué condiciones, cuáles son los que menos, por supuesto, cuándo comenzó la primera alimentación exógena. Generalmente se calcula a partir del primer anillo. Todo esto puede ser considerado un día o 2 días porque es de la herencia materna, y al primer conteo es donde se empieza a contar la alimentación diaria, ¿verdad? En los adultos creo que lo hacen a través de la fecundidad, si no me equivoco. Creo que es parte de lo que anotan, se refiere a esas marcas a los periodos reproductivos. También nos da una idea de cuándo eclosionaron y pues si han tenido algún estrés ambiental o antropogénico, porque también hay dimorfismo, hay cierta diferencia en el crecimiento del otolito que puede ser afectado también por el ambiente. Un ejemplo de esto, y es justamente relacionado con el alimento, es que si ustedes se fijan, organismos que pudieron haber nacido en junio, cuando el alimento es escaso, no mueren, pero sí tienen un crecimiento más lento, y para alcanzar esta talla de metamorfosis requieren de más tiempo, ¿no? Aquí no sé cuántos meses podrán ser, pero son varios, ¿no? Esta intermedia nace en diciembre y alcanza su talla de madurez en menos meses, contra la que nace cuando está el alimento y su crecimiento es mucho más rápido. Esto obviamente escapa de ventanas de vulnerabilidad porque pues brinca más pronto hacia no ser depredada, por ejemplo, ¿no? Y le da una mejor supervivencia con un crecimiento más rápido. Otro ejemplo es justamente la migración, porque hay diferentes tipos de migraciones. Las hay de tipo, generalmente los carnívoros hacen migraciones anuales hacia zonas de alimentación. Esta es un área que le llaman funcional, puede ser de 100 kilómetros a más. Hay un área de cortejo y de desove en este sitio donde se congregan estos que de hecho hacen migraciones. Y pues todo esto apunta a que pues aquí intervienen tanto aspectos de la dinámica oceánica como de comportamiento para poder reunirse en las áreas de puesta. Por ejemplo, los picudos pueden realizar migraciones muy, muy grandes, los atunes, hacia las áreas de reproducción. Y eso pues es parte de la migración. Entre las hipótesis más aceptadas, y justamente parten de aquella propuesta por Johann Hjort del periodo crítico, de aquí se desprenden varias. Acuérdense que les comenté que el periodo crítico tiene que ver con la etapa de disponibilidad de alimento, pero también con la deriva o el transporte. De aquí un personaje de apellido Cushing que propuso que debe haber un acoplamiento entre el nacimiento y la productividad del alimento, o sea que deben de estar empatados. Otra persona, Ruben Lasker, propone que debe ser un ambiente estable donde las larvas puedan ver su alimento y alimentarse, porque de otra forma, en un ambiente turbulento, pues pierden idea de lo que están viendo o comiendo. Entonces eso, de alguna manera, interviene en la mortalidad. Estas pues se combinan mucho con otra que es de Curie y Roy, que ellos pues proponen lo que se llama la ventana óptima, que es propiamente lo que se refiere a el esfuerzo del viento, porque tiene que ver aquí dos aspectos. Vamos a verlo más adelante en la productividad, ¿no? Si hay poco viento, pues no hay surgencia y hay poco alimento. Y en contra, una zona muy turbulenta, aunque pueda haber alimento, pero es difícil para una larva obtenerlo, ¿no? Y hay otras que se refieren más que al transporte, que propone una hipótesis que vamos a ver ahorita en este momento,
propone que más bien es la retención la que promueve la supervivencia y el crecimiento de una población, a diferencia de la que se le llama triángulo migratorio, en el que de un punto A va a un punto B y de ahí un punto B a un punto C, en el que pues puede haber pérdidas y realmente se desconoce cómo funciona. Excepción hecha para algunas otras especies que pues tienen un significado más bien como el salmón. Este de microescala, que es el que propone Ruben Lasker, establece que debe haber una concentración suficiente de dinoflagelado resultado de un periodo de calma. Esto, de alguna manera, a las larvas muy pequeñitas, pues ese sería su primer alimento, ¿verdad? Este del triángulo migratorio de Roy Harden Jones propone que una separación entre el stock adulto que viaja a una zona de desove y este desove pasa a una zona de crianza y esta de crianza pasa a una zona de reclutamiento. Sin embargo, este modelo puede ser explicado para cierto tipo de especies, pero no para todos, ya que es difícil entender cómo se da este paso en el que tenga que ir este desove a un área de crianza. El acoplamiento-desacoplamiento, que es el famoso match-mix-match propuesto por Cushing, combina estos aspectos de mortalidad con la densidad del alimento. Y aquí él propone que cuando nace la larva debe haber un acoplamiento con el alimento. Y lo contrario sería, por ejemplo, que nazca con un desacoplamiento, que no están empatados. Entonces esto de alguna manera hace que el alimento pues sea de alguna manera ingerido y sea parte de la propuesta del match, más que el del mismatch. Este es Curie y Roy quienes proponen que debe haber una zona de un factor limitante, en este caso pues ponen como la ventana óptima el viento y sugieren que un viento débil o pues podría inferirse una surgencia débil también. Y esto, pues la surgencia, como muchos de ustedes conocen, es el precursor de una buena o alta productividad. Y lo contrario, si hay mucho viento, también podría ser explicado por una mayor surgencia, pero con la desaveniencia de que aquí pues tenemos mayor mortalidad porque no desovan en los ambientes turbulentos, además de que pueden ser transportados a áreas lejanas. Por eso es que él propondría que debe ser un viento moderado, ideal para el crecimiento. Sin embargo, pues varios han hecho intentos de ver la realidad sobre este aspecto, pero también es distinto dependiendo de la especie con la que estés trabajando, ¿no? Este señor Sinclair es el quien propone la hipótesis de la retención. Dice que entre más áreas de frentes oceánicos es más probable que exista un mayor crecimiento poblacional y esto determina la riqueza y la abundancia. Esto explica mejor lo que propone el triángulo migratorio de Harden-Jones, en el que tienen que ir los productos del desove a una zona de crianza. No, aquí digamos que está servido el banquete en la misma área donde tenderán a crecer y desarrollarse. Por otro lado, es una hipótesis también así un poquito extraña, pero bueno, no suena tan rara al pensar que todo se debe a la lotería casi casi, ¿no? La oportunidad de sobrevivir. Estos organismos, sobre todo las especies que son de áreas subtropicales y tropicales, casi en un 90% desovan fuera de la área costera porque hay menor depredación en aguas más profundas y poco a poco sus larvas van regresando hacia la costa y aquí dependerá más bien de la casualidad de encontrar un espacio donde poderse asentar y desarrollarse completamente. Por otro lado, esta hipótesis que postula Edward Hughes, él sugiere justamente con respecto a las cohortes y cómo es que la mortalidad sobre el crecimiento
es una consecuencia de esta diferencia en las cortes, como también en la biomasa, en producción de biomasa, sugiere que pues debe haber un rápido crecimiento en etapas tempranas. Esto obliga a tener una mayor efectividad relacionada con un mejor reclutamiento cuando tenemos este rápido crecimiento. Por eso es que él sugiere y es el que propone lo de la lectura de los otolitos, porque es importante conocer la edad para poder tener una imagen de qué pudo haberle ocurrido, si es que es chaparrita porque está mal alimentada o, o es chaparrita o es muy grande, aunque no debiera serlo porque está sobrealimentada, ¿no? Es una manera muy burda de decirlo, pero esta es más o menos una idea que conduce a tener esta explicación del crecimiento rápido, porque no puedes a lo mejor considerar que una misma especie del mismo tamaño te indique que son de la misma edad. ¿Ok? Por otro lado está lo de la hipótesis del natal homing, que tiene que ver más con los que regresan a casa y que pues tienen una identidad propia, ¿no? Como es el caso de estos salmones del Pacífico Noroeste, donde pues tienen cierta capacidad de regresar al sitio donde nacen. Sin embargo, tampoco es claro cómo es que regresan, porque tienen esta diferencia de, de ríos o donde regresen y no saben si realmente es una parte química lo que los hace regresar o no se ha sabido realmente, aunque sugieren que es lo más probable, ¿verdad? Por otro lado, la modelo de cuenca de Alec McCall, él pues tiene una parte, digamos que, de fase de alta biomasa en la que dice que si el ambiente está lo suficientemente amplio y hay una suficiente alimento, es como rociar a una Coca-Cola en donde rebasa ambas cuencas. Entonces, tu población pues estaría distribuida ampliamente en ambas cuencas. A diferencia de, por ejemplo, un régimen o una fase de cambio climático, donde a lo mejor en la cuenca donde anteriormente no se encontraba, aquí se queda reducida y no prolifera hacia otro lugar porque queda como en refugio, como una zona en donde, pues como protección tal vez. Por eso es importante reconocer a Bahía Sebastián Vizcaíno como una parte donde la población de sardina pudiera tener, digamos que, si está en malas condiciones, pudiera ser una área de refugio. Por otro lado, tenemos también el de triada de Andrew Bacon, donde pues aquí él propone que debe haber tres condiciones, ¿no? En una zona de enriquecimiento que lo da la surgencia, una zona de frente, que es la convergencia, y una zona de retención, que puede ser probablemente un giro. Y pues esto se da pues en Perú, donde tienen altísimas eh, eh, poblaciones de anchoveta y tienen estas características en donde pues se reúnen las condiciones adecuadas, ¿no? Entre una alta surgencia, frente convergente y la retención. Y aquí en este giro pues se podrían estar reteniendo en lugar de ser transportadas hacia otro sitio inapropiado. Otro es el de loophole. Aquí es interesante porque él dice que eh, pueden, pueden estar aprovechando las oportunidades más que otras especies. Por ejemplo, la sardina tiende a soportar condiciones de hambruna o de menor productividad porque tiene capacidades de filtración por las branquiespinas de tallas de menor tamaño de alimento. En cambio, la sardina, que tiene menor locomoción, o sea, menor tamaño de migración, y
con unas branquiespinas más separadas, pues el hecho de que no haya suficiente alimento en el caso de diatomeas, pues puede ser una condición ¿cómo se llama? De riesgo, ¿no? Y luego pues tenemos también la del régimen biológico propuesta por Daniel Yu, donde sugiere que pues hay alternancia, ¿no? En regímenes, en el que pues tenemos el régimen frío o el régimen cálido, en el que pues tenemos uno que es dominado por una especie y el otro por otra especie, ¿no? Y que esto pues se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ya para finalizar, dentro de las necesidades de investigación, se considera que el monitoreo de largo plazo, como es el que se ha venido realizando, pues se debe de mantener, porque si no tienes una base lo suficientemente grande para entender qué controla o qué regula el reclutamiento, pues es como pues estar perdido, ¿no? Por otro lado, hay aspectos en el que todavía falta mucho por estudiar y es justamente el comportamiento. Y esto pues puede ser tal vez a través de modelos en la dinámica, le llaman modelos biofísicos, en el que pues se tiene que tomar en cuenta no nada más el transporte per se, como pudiera ser el que pueden modelar los oceanólogos, sino que también tienen que tener en cuenta algunos otros aspectos de la biología o la ecología de las larvas en el que se produce la migración, porque las larvas justamente para evitar ser transportadas migran de forma vertical en la columna de agua y esto pues de alguna manera las previene de ser llevadas a otras zonas. Los modelos biofísicos, como son estos que les explicaba, pues dan cuenta justamente de la supervivencia, porque aquí, como es una condición en que las larvas tienden a ser retenidas, las pérdidas podrían ser menores gracias a ese grado o esa capacidad que tienen de migración. Los adultos incluso pues también son susceptibles de pérdidas cuando existe este tipo de migraciones, ¿verdad? Y por último, pues entre las partes que también requiere de mucha investigación que sabemos, los juveniles, pues es una etapa que ya libró muchos problemas del desarrollo y aquí la mortalidad pues disminuye, pero el conocimiento de los juveniles es todavía un poquito más complicado. Sabemos de los adultos, sabemos un poco más de larvas, no del todo, pero de los juveniles no sabemos nada. Y aquí pues es pues derivado de que pues no hay eh, metodología para el muestreo de juveniles, ni tampoco pues las áreas donde se puedan encontrar, ¿no? Entonces, aquí estas pruebas experimentales y del papel de la influencia materna son áreas en donde pudiéramos incidir para poder comprender más estos aspectos del reclutamiento. Y pues como todos sabemos, no es nada más un factor o un cierto grado de dependencia ni por alimento, ni por temperatura, sino que son una serie de complejos de trofodinámicos entre la alimentación, la dinámica oceánica, escalas de productividad. O sea, son una serie de factores que, pues de alguna manera, son los que están dando cuenta de la productividad y del crecimiento poblacional. Y finalmente, pues como todos sabemos, en la actualidad el cambio climático global, está propiciando que más, más pronto estemos viendo que las poblaciones tiendan a migrar hacia otros lugares donde no se encontraban. Y es el caso que se ha visto de que se ha habido reducida la zona subártica y propiamente ya está invadiendo la zona subtropical esta área con especies que son propias de aguas cálidas. Y esto pues de alguna manera pues con el tiempo nos va a llevar a tener que viajar más lejos para ir a capturar los organismos. Y pues con esto doy fin a la plática. Espero haya sido claro
y pues dispuesto para escuchar sus preguntas si es que tienen alguna, con gusto. Gracias, doctor. Tuvimos un detallito aquí técnico, pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces inicio con lo que se refiere a la sesión de preguntas, por lo que voy a estar verificando tanto el chat, por si alguien desea participar, me lo pueda hacer saber. Y si no, ya saben, levantando la manita aquí mismo en la aplicación, en la ventana de las personas que nos encontramos conectadas. Deme unos cuantos segundos, doctor. Vamos a Sí, estar claro. verificando entre ambas ventanitas. Así es Adelante. que adelante, cualquiera que desee hacer la participación, la primera participación, estamos a la espera nada más de que me lo indiquen. Si se me corta un poquito el sonido del micrófono, les pido un poquito de paciencia porque seguimos teniendo esa interrupción, una latencia medio rara. Marcelo, adelante por favor si abres el micrófono. Gracias. Sí, buenos días a todos. Doctor Funes, muchas gracias por su plática. Buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días. Este, Igualmente. Mi pregunta es, tiene que ver, ¿no? con lo que nos acaba de presentar, pero es más que nada bueno, yo estoy trabajando con la parte de larvas de totoaba, ¿no? Y tengo algunos datos ahí, de hecho, que estamos por publicar con respecto a la modelación del crecimiento de estos organismos, pero en condiciones de laboratorio. Y me preguntaba si por ahí usted ha abordado esa parte de modelación del crecimiento de estos estadios con alguna especie, ¿no? Que haya capturado ahí en sus muestreos, ¿no? Como para tratar de ver diferencias, ¿no? Entre lo que sucede con el crecimiento de estos organismos con respecto a cómo crecen y las diferencias que puede haber entre lo ambiental, cómo crecen en su forma natural y su forma en laboratorios, ¿no? Sí, 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 sí. Sería difícil, ¿no? Entiendo que sería difícil Mm, porque tendría que ser una especie que tanto se tenga en el ambiente la información como su cultivo, ¿no? Pero a lo mejor en algún ciánido, que no sea específicamente la tutuaba. Pues la verdad es que sí se han hecho ensayos de cultivos, sobre todo aquí en Simar hay un área donde se dedica a eso. Obviamente, pues los que tienen el cultivo, pues son larvas regordetas, cachetonas, y no te quiero decir más, ¿no? Pero están bien alimentadas y pues les proporcionan el alimento en cantidad y calidad lo mejor posible, ¿verdad? Hacen experimentos de dietas, etcétera. Pero desde luego que las larvas de campo pues tienden a ser un poquito distintas en cuanto a su factor de condición. Y esto pues tiene que ver mucho con el tipo de alimento que pueden estar obteniendo en el campo al del laboratorio. Incluso pues no todas resisten a los cultivos. Y es el caso que se ha visto con especies de interés que pues no sobreviven a una etapa juvenil porque algo tal vez les falta que no tienen en los cultivos y tienen que existir obviamente ese complemento que les falta y pues ahorita tocante a la totoaba, pues sí es una especie que ha sido manejada y parece que dominada la técnica, ¿no? Para incluso el jurel, también hay lo están criando en Ensenada y había hasta hace poco aquí en Bahía Magdalena una granja donde los tenían en engorda. Pero definitivamente, si la pregunta es cuál es la diferencia o si sé si hay otra especie con la que se esté trabajando, sí, sí las hay. Y pues desde luego que entre mejor cuidadas, como cuidados paternos, que tienes que
alimentarlas a sus horas y con la calidad, pues que mejor te pueda ayudar a notar un crecimiento. Desde luego que eso, pues solamente los que se dedican al cultivo sabrían explicar si es más acelerado que en el medio o es menor. Pero definitivamente lo que sí sé es que están sobrealimentadas, ¿no? Se ven un poquito más gordas, más rellenitas. Y también he sabido que muchas de las especies que cultivan, por ejemplo el salmón, para repoblar las poblaciones de estos ríos canadienses o americanos, la sueltan al ambiente, pero ya no regresan. Como que de alguna manera los juveniles no leyeron esos minerales que pudieran haber estado en el río para identificar y regresar al sitio donde nacen. No lo sé pero aparentemente ese es un problema, que no pueden hacer repoblaciones del salmón porque no regresan. O por el otro lado, he también escuchado de especies en Europa que las han tenido en cultivos y cuando las llevan ya al mar para repoblar, tienen que aclimatarlas antes de soltarlas al mar, porque les viene, como las tienen aireadas, con temperatura, con cierto grado de controlado, pues llegan al mar y pues tienden hasta como infartos, ¿no? Se puede decir, porque quedan expuestas a otros tipos de condiciones. Y eso es lo que sé, ¿no? De cultivos, pero realmente ahí no me meto, no es mi área. Si hay otra pregunta, adelante. No sé si haya contestado también, ¿verdad? Sí, más bien era si usted ha abordado con larvas de silvestres de cualquier otra especie el crecimiento, si lo ha modelado. Sí, sí, bueno, en realidad pues el crecimiento lo puedes hacer, ¿no? Con cualquier organismo. Nosotros hemos tomado larvas de anchovetas y hemos visto edad y crecimiento. Hemos visto que hasta 14 días, que fue justamente el otolito que mostré, esa nos permitió ver esa edad. Y pues obviamente tienes que tener también otros tamaños para ir construyendo ¿cómo se llama? Tu curva, ¿no? Tu curva de crecimiento. Y pues aquí es el mejor ajuste, ¿no? Entiendo, ¿no? Si es exponencial, es logarítmico, es el que mejor ajuste te dé, es el que seleccionas, ¿no? Y en organismos silvestres, pues es lo que hacen justamente aquí en Sicimar, Casimiro Quiñones. Aunque lo hace con adultos, pero lo ha hecho también con larvas de peces. Te Gracias. refieres a la modelación de la edad y crecimiento, ¿verdad? Sí, a la modelación del crecimiento. Sí. Digo, yo lo estoy haciendo con organismos cultivados, ¿no? Pero me preguntaba si por ahí tendría usted información que pudiésemos platicar más en corto y con respecto a organismos, de cómo se da el Sí, crecimiento en organismos silvestres, pues. sí, de hecho, Gracias. pues creo que ahí es donde hay más bibliografía. Si te comunicas conmigo, me lo mandas para que no se me olvide, Sí, te profe. contesto, ¿sale? Vale, gracias. Ah, al contrario. Gracias, Marcelo. Tenemos otra participación, en este caso, el doctor Jesús Bautista. Adelante, Jesús, si abres el micrófono, por favor. Gracias, Edgar. Doctor Funes, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Jesús? ¿Cómo le va? Oye, fíjate que me llama la atención varias cosas de lo que dices. Mm, eh, Porque en realidad el monitoreo en México, o sea, ha habido programas, por supuesto que sí, los mencionaste y eso, pero, o sea, eso, y actualmente existe uno que pues es el más importante, que es el de Imecocal, pero eh, mm, hay, aparte de esos esfuerzos, hay algunos esfuerzos como aislados, ¿no? No sé, por ejemplo, instituciones que también hacen algunos muestreos y eso.
que no se reflejan así como en bases de datos muy grandes o no sé, pero toda esa información, ¿dónde queda? O sea, ustedes, por ejemplo, tú que has trabajado mucho con eso, ¿tienes acceso a eso, esa información o simplemente se perdió ya en el tiempo? No sé. Sí, 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 queda claro qué es lo que te pregunto o no. Sí, como no, pues ya me imagino que es como el caso de, ya la base podría estar en línea, ¿no? Eso te refieres, ¿no? Como la de Pues Calcofi, que sí, o sea, por ya ejemplo, está ¿por qué depositada. Imecocal no pone sus bases a disponibles a todo el que quiera? O sea, ¿por qué no abren la información? Sí está disponible, ¿eh? La Dimecocal está, bueno, lo que pasa es que si te pones a pensar es información relativamente reciente. Calcofi la libera, pero pasaron más o menos 30 años, ¿no? Entonces, yo, por un lado, yo creo que pienso que también es como una especie de protección de un tiempo, digamos, que se fije, ¿no? Todo mundo trabaja, produce los datos, no es que los datos los copies de una botella y sale ahí como, eh, para hacer un trabajo de biología, pues necesitas mucho más tiempo y te lleva trabajo que no es inmediato. Si a eso nos referimos, ¿no? Las biológicas. Kalkhoff igual, tuvo tiempo para subir toda su información física primero y muchos años después subió la biológica. Pero no es tal vez por egoísmo o lo que fuera, sino que había que revisar realmente o volver a analizar qué era lo que iban a subir, porque yo me acuerdo cuando llegué a ir con ellos que estaban tratando de verificar si lo que estaban subiendo o reidentificando, porque mucha de esa información pues quedó eh, mal identificada tal vez, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más complejo. Yo tengo entendido que, por ejemplo, las bases que a través de CTD ya están en línea, ¿no? De Imecocal, creo, no estoy seguro, ¿eh? Las oceanográficas. Pero oceanográficas. Y esas sí Ujú. incluso puedes pedirlas de manera personal, las puedes pedir a quien corresponda, ¿verdad? Esas sí te pueden brindar, pero por ejemplo, si a mí me dices, baja tu base de larvas, pues la verdad está incompleta, ¿no? Tengo algunos años analizados, pero no todos. Y además, pues todavía la estamos publicando. Entonces, en cierta forma, eh, pues hay quienes suben información promedio o información eh, que puede ser utilizada de forma pues general, ¿no? Pero una base puntual de especie con estación y así, no las conozco, más que las de Calcofi. Pero así que no es culpa mía, ¿no? Es parte del problema que te digo del trabajo que cuesta armar una base, porque hay todo un equipo de trabajo atrás, ¿no? Desde el que toma la biomasa, desde que separa las larvas, desde el que identifica las larvas, desde el que las transforma a metros cúbicos o metros cuadrados. Entonces eso lleva todo un procedimiento, ¿no? No es inmediato como el que te digo, ¿no? De pásame tu temperatura y pues me bajas ahí datos de la columna de agua cada segundo, ¿no? Sí. Mm, sí, 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 entiendo eso. Pero como que no hay digo, y ya con eso voy a terminar, como que no hay un esfuerzo, bueno, por lo menos eso me parece a mí, o una coordinación para concentrar toda la información en un solo lugar. Eso creo que es una de las fallas, por lo menos en México, ¿no? Porque efectivamente, o Exactamente. sea, yo entiendo todo lo que dices respecto a, pues que hay un esfuerzo de ciertos grupos de investigación por generar esa información, pero como que me da la impresión de que mucha de esa información a veces simplemente se queda guardada y,
cuando ese grupo de investigación se pierde por alguna razón, porque pasa el tiempo, lo que sea, pues esa información ya no le sirvió a nadie más. Por lo menos esa impresión me ¿no? da, pero bueno, Y tienes toda la razón. O sea, es información que no es personal, es pública, debiera así ser es. pública. Y pues todos, así que todos contribuimos para que se capturara, porque ahí van nuestros impuestos, va todo pues, lo que nos pagan, ¿no? Pero como te digo, quizá esa falta de coordinación, y yo te lo digo por todas las instituciones, no hay una institución que tenga, que entres y diga, pues aquí está mi base de datos de abundancias, de peces o de... Hay de colecciones, ¿no? Pero así como que digan biomasas o lo que... La verdad, en las instituciones nacionales no veo esas bases. Y creo que ves reportes, ¿no? En Instituto Nacional de la Pesca ves los informes. Y ahí quizá puedes tener también bases, ¿no? Pero tampoco son detalladas, ¿no? De dónde la colectaron o quizá, no lo sé. Pero sí sería una buena oportunidad de que, pues ahora que sea usted director ay, o quien sea, pues tratar de organizar una base de datos, ¿no? En la Conavio lo hacen, ¿no? Si tú dices mi base está y queda a resguardo, creo que 5 años. Ya, pierde la originalidad. Bueno, no pierde la originalidad, pero pierde ese candado. ¿Ok? Sí. Gracias. No, Gracias, al doctor. contrario, si alguna otra pregunta con gusto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos ya en el límite del tiempo, pero vamos a dar oportunidad a las dos participaciones que ya nos hicieron llegar, doctor, si está de acuerdo. Sí, adelante, por favor. Entonces, le voy a leer la primera de ellas y dice, es Edgar Arzola, estudiante de doctorado de aquí de CIPNOR. Dice, gracias, doctor Funes. Con relación a los cambios de distribución de especies comerciales como consecuencia del cambio climático, ¿qué medidas de adaptación debieran de adoptar las pesquerías actuales en el noroeste de México? Ahora sí que si la contesto me mandan de secretario de pesca, ¿eh? Conste. No, pues es una situación obviamente de decisión, ¿no? En cuanto a qué tipo de adaptaciones podemos tomar acerca de esta fluctuación que recientemente estamos viendo con el cambio climático. Y por el momento depende de la pesquería, porque si te ubicas en la sardina, está en el Golfo de California, ¿no? Entonces, pues mientras la tengamos, no hay ninguna necesidad de ir hacia otro lugar, pero posteriormente o anteriormente sí hubo necesidad de viajar hacia otras partes para buscarla. Y acuérdate que los barcos, si me escuchas bien, Edgar, los barcos querían pescarla en Bahía Sebastián Vizcaíno, cuando estuvo muy reducida la población de la sardina. Y obviamente yo les diría, no, ahí no pesquen. ¿Por qué? Porque es una zona de refugio. No la van a encontrar en otro lado porque ahí está, digamos que en una manera compacta, pero no está lo suficientemente grande la población. Y si tú vas y pescas sobre esa zona, pues obviamente que tendrías una situación de más que de colapso, ¿no? Quizás hasta de extinción, pero no creo que ocurra eso porque se dejaría de pescar y si ya no es redituable. Entonces no ocurriría eso que te estoy diciendo de extinción. Pero sí tendrías que viajar hacia otras zonas o invertir más diésel para o más tiempo para poder traer un barco lleno. Esas serían las distintas consideraciones que pudieran ocurrir en cuestión del cambio climático. Muchas poblaciones, hasta de organismos terrestres, se ha visto que se han desplazado, ya sea porque han modificado el hábitat o porque ha habido cambios en el entorno. Y no sé si eso conteste de alguna manera tu duda. Menciona que igual pescar lo que va llegando a estas regiones, muchas gracias por su respuesta, que sí.
Sí, no, igual pescar lo que está llegando es una solución, pero por ejemplo, cuando el atún aleta azul, me parece, no llegó en el circuito que normalmente lo hace, llegó a las costas de California. Y les dijeron, aguas, porque si lo empiezan a pescar no es que haya mucho atún, el problema es que no completó su círculo migratorio. Y eso pues obviamente le va a pegar a la pesquería del atún posteriormente. O sea, son condiciones que hay que evaluar, ¿no? Porque acuérdate lo que ocurrió durante el BLOP en 2014, que la pesquería y modificó muchas migraciones. Y el atún empezó a pegarse a California. Entonces dijeron, pues de aquí soy, pero no los dejaron. Y bueno, ya para terminar ese comentario. Entendido, muchas gracias, comenta Edgar. Tenemos otra participación también de otra estudiante de SIGNOR, es Violeta. Violeta, si quieres abrir tu micrófono. Hola, Violeta. Hola, doctor, qué gusto saludarlo. Bueno, mi Igualmente. pregunta es un poco como en el sentido del doctor Jesús Bautista, ¿no? ¿Qué tanta comunicación o coordinación hay entre las instituciones que ahorita están llevando a cabo muestreos eh, para esas muestras que son a gran escala se procesen, ¿no? Porque, por ejemplo, el programa de IMECOCAL, bueno, pues el CICESE tiene laboratorios y gente experta en eso, ¿no? Pero esas otras instituciones que están un poco carentes de este tipo de académicos que se dediquen a eso, ¿cómo hay coordinación? ¿Se pasan las muestras o es como, digamos, omiso en esa parte? No, te lo puedo asegurar que ahorita, pues digamos, esa colaboración se está dando y entre gente, por ejemplo, de oceanografía y química, ellos están, si alguien tiene el equipo, lo hace él y así están colaborando, ¿eh? Está la UMAR, está la UNAM, está CICIMAR y creo que gente del CICESE, ¿no? En la parte de Plankton se lo dejaron a CICIMAR porque es donde más gente tiene de ese tipo pues de preparación para que pues trabajen ese tipo de muestras, ¿no? Pero sí hay una fuerte colaboración interinstitucional. Y pues creo que también en lo de censos, a través de hidroacústica con ustedes, ¿no? De los mismos, en este caso estoy hablando de la misma Semarnat, ¿sí o no? Bueno, Sí, hasta donde pues sí, entiendo, sí, ¿no? sí. Am, bueno, gracias. Oiga, doctor, Sí, esta es curiosidad. ¿Por qué el programa de IMECOCAL dejó de trabajar como había venido trabajando tantos años? por falta de presupuesto principalmente, porque dependía del 6 millones de pesos al año y creo que ya les cortó con así de ese Oh, apoyo ya. y se suspendió, sí, lamentablemente. Oh, ya. Ok. Pues muchas Sí. gracias, doctor. No, al contrario, pues un placer a todos, saludarlos y a sus órdenes. Me mandas eso, Marcelo, para que no se me olvide. Sí, Doc, saludos. Muy bien, doctor, pues con esto entonces estaríamos dando por concluido el seminario de este día y pues agradecerle nuevamente el que haya aceptado la invitación para participar en apoyarnos y pues a todos los asistentes, muchísimas gracias también por tomarse el tiempo y estaremos viéndonos el próximo día miércoles. Doctor, le estaríamos haciendo llegar en el transcurso del día de hoy la constancia de su presentación. Muchísimas gracias. No, al contrario, a todos ustedes. Un abrazo. Gracias, buena tarde a todos.